So let's continue with our study. Family is also used as a political weapon. La familia también es usada como una guerra, We know como un arma about the política. moral majority from Texas studies, Todos conocemos de la mayoría moral a partir de los estudios de la ancianatez. and the moral majority campaign promoted traditional family values Y la mayoría moral se dedicaba a predicar los valores familiares and tradicionales accused the media of promoting an anti-family agenda. y acusaban a los medios de promover agendas They antifamilia. defined the family as two heterosexual parents Y ellos tenían la definición de familia como siendo la de and dos padres proposed issues such heterosexuales. as abortion, divorce, feminism, and LGBTQ rights. Disculpen por todo aquí. I'll read a quote from Foreign Affairs. The article shared on media broadcasts why autocrats fear women. One way autocratic and illiberal leaders make gender hierarchy palatable to women is by politicizing the traditional family, which becomes an euphemism for associating women's value and worth with motherhood, parenting, and domestic life in a nuclear household, and for rolling back their claims to public power. Female bodies become targets of social control for male legislators who invoke the ideal of feminine purity and call on mothers, daughters, and wives to reproduce an idealized version of the nation. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has argued that women are not equal to men and that their prescribed role in society is motherhood and household management. He called women who pursue a professional career to the detriment of motherhood, half people. The argument of Hungarian Prime Minister Viktor Orban has similarly encouraged women to stop trying to reduce the wage gap and concentrate on producing Hungarian children. Leyendo un artículo, un extracto del artículo de Foreign Affairs, donde dice, ¿por qué los autócratas temen a las mujeres? Una forma en que los líderes autocráticos y liberales hacen que la jerarquía de género sea aceptable para las mujeres es politizando la familia tradicional, que se convierte en un eufemismo para asociar el valor y la dignidad de las mujeres con la maternidad, la crianza y la vida doméstica en un hogar nuclear y para revertir sus reivindicaciones de poder público. Los cuerpos femeninos se convierten en objetivos de control social para los legisladores masculinos, quienes invocan el ideal de pureza femenina y llaman a las madres, hijas y esposas a reproducir una versión idealizada de la nación. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha argumentado que las mujeres no son iguales a los hombres y que su papel prescrito en la sociedad es la maternidad y la gestión del hogar. Llama a las mujeres que persiguen una carrera profesional en detrimento de la maternidad medias personas o personas a la mitad. El gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha alentado de manera similar a las mujeres a dejar de intentar reducir la brecha salarial y concentrarse en tener hijos húngaros. Thank you. In Brazil, in the Bolsonaro government, En Brasil, en el gobierno de Bolsonaro, the ministries of women, family, and human rights los temas de la familia, de las mujeres y de los derechos humanos have become just one. se convirtieron en uno solo. One of the programs of this ministry was called and this program aimed to train parents emotionally to strengthen bonds with their children. Uno de los programas del ministerio de Bolsonaro se llamaba Familias Fuertes, que tenía como And this in objetivo order to deal entrenar with emocionalmente a los complicated social padres problems
para fortalecer los lazos de sus hijos a fin de abordar problemas such sociales as drug complicados. use and early pregnancy. Problemas tales como el uso de drogas y el embarazo precoz, Thus removing much of the resolution of these issues from the government quitando así gran parte de la resolución de estos problemas del and gobierno putting this responsibility over family. y poniendo esta responsabilidad sobre la familia. This is something like emotional training or love can heal anything. Esto es como temas de entrenamiento emocional o de que el amor puede sanarlo Another todo. technique criticized above all in German speaking countries, Otro término también manejado en países de habla but popular alemana, in many countries, including Brazil, pero que se ha hecho popular en muchos otros países, incluyendo Brasil, and even made available free of charge by the Brazilian health system, y que es incluso ofrecida de forma gratuita por el sistema de salud brasileño, is called family constellation. es la llamada constelación familiar. Family constellation is a pseudo-scientific method. La constelación familiar es un método pseudocientífico, It's a technique founded in the 1990s una técnica fundada en la década de by a 1990 German man who fought in the war alongside the Nazis. por un alemán que luchó en la guerra del lado de los nazis, Philosophy and Catholic theology, estudió filosofía y teología católica, and then he went to work as a missionary catechizing the Zulu people. y al final se fue a trabajar como misionero catequizando a los zulúes. He learned about Zulu spirituality and the religious reverence they had for their ancestors. Aprendió sobre la espiritualidad zulú y la reverencia religiosa que tenían hacia sus antepasados. And although it borrows terms from traditional psychology, Aunque toma prestados términos de la psicología tradicional, family constellation is a mystical practice. la constelación familiar This es una technique is práctica, aimed at resolving conflicts, especially family conflicts. es una práctica mística que se usa para resolver problemas familiares. Supporters of this type of therapy, Los they defensores, claim that current problems and difficulties los defensores de este tipo de terapia afirman que los problemas y dificultades actuales, um, interpersonal, psychological, or physical problems bien sean interpersonales, psicológicos o can be físicos, influenced by trauma suffered in previous generations of the family. pueden estar influenciados por traumas sufridos en generaciones anteriores de la familia. So, a problem you are facing today could be blamed, for example, Por lo tanto, un problema que estás sufriendo hoy puede haber venido uh, to something that happened to your great grandmother, o puede ser atribuido a algo que le ocurrió a tu bisabuela, somebody you never met. alguien a quien realmente tal vez So, no there's no concrete conociste. explanation as to how this would happen, No hay una explicación concreta de cómo sucede esto, but it's about the magnetic field that unites people. sino de algo, se trata del campo magnético que une a las personas. For him, when there is a family problem, Para él, cuando hay un problema familiar, there is a systemic entanglement existe un enredo sistemático which must be healed by following the three laws of love. que debe sanarse siguiendo So I tell you what are his three laws of love. siguiendo las tres leyes del amor, que les diré cuáles son en un momento. The first law is belonging. La primera regla es la de la pertenencia. Just a moment. It means that every individual has the right to belong to their family. Y significa que cada individuo tiene derecho a pertenecer a su familia, Regardless of what they have done or how the rest of the members feel about them.
independientemente de lo que haya hecho o de cómo se sientan los demás miembros al respecto. Rejecting or pushing away is an imbalance. Rechazar o alejar un pariente entonces causa un So desequilibrio. if the father abused somebody in the family, Así que un ejemplo, si un padre abusó de alguien en la and familia, if you want to go apart from him, si lo que estás deseando es you apartarte are de wrong tal, because he deserves to be part of the family. estás equivocada porque él merece pertenecer a la familia, o Yes. equivocada. The second law of love La segunda ley del is amor, hierarchy. supuestamente, es la jerarquía. For Hellinger, the inventor of this technique, Y por Hellinger, este alemán que inventó esta teoría, the family has a fixed model. la familia tiene un modelo First, the father, fijo. Primero el whose job padre, is to protect and provide. cuyo trabajo es proteger y proveer. Then the mother, Luego la who madre, must serve and care. cuya labor es Finally, the servir y children, cuidar. Y finalmente who los must hijos, always obey and honor their parents. que siempre deben obedecer y honrar a sus padres. The order of arrival in the family also matters. También el orden de llegada a la familia importa. For example, if you are the first child, Por ejemplo, you'll be more important than the rest. si eres el primer hijo, eres más importante An que los application of demás. what would be of this Una aplicación de esto would be an old sister who dies, podría ser, por ejemplo, una hermana que murió and the younger brother tries to fill the female role in the family. y otro hermano o hermana intenta tomar ese rol que tenía esta persona. Yay. So for homosexuality is a disease, Según él, por ejemplo, la an homosexualidad imbalance that can be cured. es una enfermedad, un desequilibrio que se He puede curar. also thought that you can see that we can learn everything from him. Y de hecho, esta persona creo que creía que todo lo podremos aprender de él. He thought that it is a woman's job to offer love, affection, and sex to her husband. Y creía que el trabajo de una mujer es ofrecer cuidado, protección y To do sexo a that, su marido. there is an imbalance in the system. Y cuando ella no hace estas cosas, hay un The result desequilibrio en el is that the sistema. father looks for the slack in his daughter. Y lo que termina ocurriendo es que esta falta la va a procurar el marido en su hija. Or worse, the daughter offers herself to restore the family balance. O peor, de que la hija se ofrecerá para reparar este desequilibrio. And this is how he justifies incestuous rape. Y es ahí donde se justifica, y esta persona For justifica Hellinger, rape creates a bond, and la the violación de abused incesto. person, sorry, rape creates a bond, Para él, el incesto por violación and the es, abused person must thank and respect their ancestor for this. cree que el abusador está buscando una conexión y el abusado tiene que agradecer por esta. Family constellation sessions take place in groups. Las sesiones de terapia de constelación familiar se And hacen en it's grupo conformed by a patient, y vienen a conformadas de constellator, un paciente, and un other participants called representatives. em, Those viene, participants take on the role of the relatives hay un paciente, un constelador y los demás participantes llamados representantes que asumen el papel de parientes. También pueden asumir el papel de objetos inanimados. So the meetings are often emotionally charged with crying and group hugs. Y este tipo de sesiones generalmente son muy cargadas de lágrimas y lloros y The sufrimiento. problem with such therapy is that not only can it not be effective, El problema con este tipo de terapia es que no solamente no puede ser but it can also efectiva, aggravate mental problems sino que de hecho agrava los problemas mentales.
Since victims are forced to remember what happened, ya que las víctimas están constantemente intentando and they re- are encouraged to recordar lo que repeat pasó unhealthy thoughts. y se les pide que vuelvan a And situaciones as an example, muy a woman desagradables. to being sexually abused by her father, Un ejemplo fue una mujer que sufrió un abuso por su padre and an unknown man was called to represent her father. y en una sesión de esta se le pidió a un hombre desconocido que representara a ese padre que le hizo And eso. she was told to get down on her knees and ask him for forgiveness. Y se le pidió a ella en la sesión que se arrodillara delante She del cried too hombre much and said, I can't. y le pidiera perdón a esta persona como si le estuviese pidiendo a su padre. Ella gritó, lloró y dijo que no Well, podía. this therapy is also used by Perdón, lloró diciendo que no prosecutors, podía. Este tipo de técnicas también las usan fiscales, lawyers, and judges abogados y jueces as a way of stimulating the resolution of court cases. como una forma de llegar a resoluciones de casos judiciales. And that's a great problem. Y es un gran problema. In Brazil, there's a judge called Sami Storch, Hay un juez llamado en Brasil, Sami Storch, and he coined the term systemic law y acuñó el término derecho sistémico because he applied the family constellations to resolve court cases. cuando aplicó la constelación familiar para resolver casos judiciales. And he was proud to say that he obtained 90 of agreements Orgulloso de decirte que obtuvo un 90% de acuerdos con la técnica. with this technique. So it's used in family courts in conciliation process. Así que se Procesos. utiliza en tribunales de familia, en procesos de conciliación para que las partes lleguen a acuerdos. And reach an agreement Exacto, para que las partes lleguen a so acuerdos. they can establish a forgiveness, Para que haya perdón and in that case they don't have to go to trial. y en ese caso que no tenga que haber un juicio. So here we see that people are being encouraged to take traditional and family roles, Las personas son alentadas a asumir roles familiares tradicionales, patriarcales, um, as a as family being a unity of a big authoritarian government. siendo que la familia es una unidad, una célula de esta unidad de un gobierno autoritario y And patriarcal people grande. also being encouraged to be close, to have emotional bonds, when what they actually need to do is to solve social issues. Se enseña a las personas que los lazos emocionales cercanos son todo lo que se necesita para resolver problemas sociales. And also the manipulation of people's emotions Se alienta a las personas a perdonar sin ninguna base más que la manipulación de sus emociones to forgive and para to que consigan perdonar reconciliate. y conseguir reconciliación. Let's talk about the difficulty of naming negative feelings and living. Hablemos un poco de la dificultad para hablar de sentimientos negativos y darle nombre a sentimientos negativos. So we said that there is a social expectation that the family should remain united, Habíamos hablado de que hay una expectativa social de que la familia debe permanecer and unida that they have very close physically and emotionally. y que permanezca unida, But some cercana y people choose to físicamente, move away cercana físicamente y emocionalmente. because they have Solamente, been badly hurt in these relationships. solo que hay personas que han elegido alejarse porque han sido Let's muy be honest, it's lastimadas. very unlikely for someone to move away from their family Y vamos a ser claros, es muy poco probable que alguien se aleje de su familia if they feel security si en esta familia han encontrado or seguridad if the person who hurt them regrets and it changes and this person changes
their attitude. O si la persona que alguna vez les hirió cambió su actitud y So vive it's y really siente hard for many arrepentimiento. people to break away from their family. Por lo que es muy difícil las It can personas be very alejarse de hard sus to do it. familias. Puede ser muy difícil separarse uno de las familias. First, because it's hard to admit or to name the bad events. Primero porque es difícil admitir y darle nombre a eventos negativos. Also because family is seen as something sacred, Muchas veces la familia es vista como algo sagrado. because it can be accused of being selfish or rude, Y se les acusa a las personas de ser egoístas and y also because of groseras, female socialization. pero también por causa de la socialización femenina. Socialization says that gentleness, Donde se les enseña a ser dedication, dulces, submission, dedicadas, sumisas, dependence, and passivity que sean dependientes, que sean are pasivas, characteristics of women. porque estas son las características de las And mujeres. showing feelings such as anger, aggression, hatred, or pride Y mostrar sentimientos tales como la ira o la agresión o el odio is not well received. no son bien These recibidos. things are very masculine, Estas cosas son muy and they are masculinas not Christian either. y tampoco son cristianas. In fact, submission and passivity, De hecho, la sumisión y la pasividad which so encouraged in women's socialization, son tan fomentadas en la socialización are femenina characteristics of an oppressed group que son características de un grupo oprimido and not natural characteristics of the female sex. y no características naturales del sexo femenino. Feeling angry is important in the process of identifying and putting some boundaries on abusive relationships. Sentir ira es importante en el proceso de identificar y poner límites a las situaciones abusivas. It's important for you to feel it to put an end. Es importante sentir estas cosas y darle un God final. has built these emotions into us. Dios ha sido el que colocó esas emociones en nosotros. When you're not allowed to feel angry, Cuando no se te permite sentir rabia, this feeling turns inward and turns into guilt. este sentimiento se termina adentrando y se convierte en You can culpa. feel bad for feeling this way. Te puedes sentir mal por sentir You esas recriminate cosas. this feeling. Puedes This, recriminar estos sentimientos y decir, "Ay, es que no debería estar and the ahí este problem is sentimiento." that guilt is the link that unites many families that shouldn't be so united. Y el problema es que culpa acaba siendo el verdadero sentimiento que une a muchas familias que en realidad ya no deberían ni estar unidas. So let's talk about cutting the emotional umbilical cord. Así que hablemos un poco de esto de cortar un poco el cordón umbilical, familiar o I'm not emocional. saying that you have to throw away what no longer fits, Yo no estoy diciendo que tengas que lanzar hacia afuera lo que ya no sirve o no as if encaja, relationships were disposable, como que si las relaciones son algo or descartable as if it were easy. o como si fuesen But we algo need to fácil de question hacer. this social imposition of always being together. Pero necesitamos cuestionar esta imposición social de siempre estar juntos, de que hay As we've siempre que estar discussed, juntos. culturally, women are in charge of looking after the family. Como hemos discutido, culturalmente las mujeres están a cargo de cuidar de la familia For many years, durante muchos for años, many centuries, they were siglos. prevented from questioning whether this position was interesting for them. Se le impidió a las mujeres cuestionar si esta posición era interesante para ellas. Women couldn't have a formal job, Las mujeres no podían tener un they trabajo couldn't have formal, a bank account, no podían tener una they cuenta couldn't own bancaria, property in their own no, name, no podían tener propiedades they a su couldn't get nombre, divorced. no podían divorciarse. In other words, the laws trapped women in the family. Es decir, las leyes atrapaban a las mujeres en la familia. And if they didn't stay in that bond,
Y si no permanecían en ese vínculo, they might not survive. quizás no sobrevivirían. When Jesus talks about divorce with the Pharisees, Cuando Jesús habla del divorcio con los he fariseos, mentions that it was given because of the hardness of their hearts, menciona que fue permitido debido a la dureza de sus corazones. but that it wasn't like this in the beginning. Pero decía, no fue así Think desde el about principio. Piensen en esto. I can't associate the hardness of heart No puedo imaginar ni asociar la dureza de when corazón someone who has been hurt denies reconciliation. cuando alguien que ha sido lastimado niega la reconciliación. But I do think about the hardness of heart Pero sí pienso en la dureza de corazón if I think in those who commit abuses of de, power, property, physical or sexual abuse. de aquellos que cometen abusos de poder, de propiedad, abusos físicos, sexuales, emocionales, traición. Also, yes, also emotional and abuse or betrayal. And just as divorce, Y así como en el divorcio, just as divorce has been mentioned in other presentation as a necessary resource, así como el divorcio ha sido mencionado en otras ocasiones como un recurso necesario en algunas relaciones, in other family relationships, such as that between parents and children, en otras relaciones familiares, tales como las de padres, madres, but hijos, also with hijas, siblings or cousins, hermanos, hermanas, primos, there primas. are situations in which separations are also legitimate. Hay situaciones en las que las separaciones también son legítimas. People don't want to separate from their family of origin, Las personas no quieren separarse de su familia de origen, but it can be a necessary resource. pero puede ser un recurso necesario. And the famous eternal gospel El Evangelio eterno, el famoso is a Evangelio reason eterno, for very complicated family issues. es una razón para cuestionar, para cuestiones familiares muy complicadas. Read with you the desire of ages. Vamos a leer juntos una porción de Deseo a todas las gentes. This is desire of ages. Three to 5.3 to 3 to 6.4. Deseo a todas las gentes. Esas son las páginas en inglés. What a support Christ would have found in his earthly relatives if they had believed in ¿Qué apoyo habría and had encontrado? cooperated with him in doing the work of God. Their unbelief cast a shadow over the earthly life of Jesus. It was a part of the bitterness of that cup of woe which he drained from us. The enmity kindled in the human heart against the gospel was keenly felt by the Son of God, and it was most painful to him and in his home. Sorry, I came back speaking worse. I think it's the food. The enmity kindled in the human heart against the gospel was keenly felt by the Son of God, and it was most painful to him in his home, for his own heart was full of kindness and love, and he appreciated tender regard in the family relation. ¿Qué apoyo habría encontrado Cristo en sus familiares terrenales si hubieran creído en Él como uno venido del cielo y hubieran cooperado con Él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad, la de la familia de Jesús, echó una sombra sobre la vida eterna de Jesús, sobre la vida terrenal de Jesús. Fue parte de la amargura de esa copa de aflicción que Él bebió por nosotros. La enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio fue sentida intensamente por el Hijo de Dios y fue más dolorosa para Él en su hogar, porque su propio corazón estaba lleno de bondad,
y amor, y él apreciaba la consideración tierna de las relaciones familiares. These things made his path a thorny one to travel. So pained was Christ by the misapprehension of his own home that it was a relief to him to go where it did not exist. There was one home that he loved to visit, the home of Lazarus and Mary and Martha, for in the atmosphere of faith and love his spirit had rest. Estas cosas hicieron que su camino fuera uno lleno de espinas. Cristo estaba tan dolido por la incomprensión de su propio hogar, que fue un alivio para él ir donde esa incomprensión no existía. Había un hogar que él amaba visitar, el hogar de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su So Jesus espíritu also had family encontraba issues, descanso. Así que Jesús tenía problemas familiares and it was really painful for him. y fue muy doloroso And para él. sometimes he had to leave to his family, to his friend's house. Y muchas veces tenía que irse a la casa de sus amigos. Okay, so we need to classify relationships. Ahora clasifiquemos las relaciones. I will propose three types of relationships here to simplify. Me gustaría proponer tres tipos de relaciones para simplificar. So the first one, is it a relationship with little emotional nourishment? La primera, ¿podría ser una relación con poco alimento emocional? So we have this first one. Sería el primer tipo que propongo, una relación con poco alimento emocional. In this case, you can accept that you won't get reciprocity from the source. Puedes aceptar que no tendrás mucha reciprocidad de esta fuente y establecer And you ciertos can, límites, and you can set certain boundaries for it to survive. ya que no va a haber mucha reciprocidad, decides establecer ciertos límites Respecting the differences. para que sobreviva la relación y así Perhaps respetar you las can make diferencias. shorter visits or select topics. Tal vez decidas hacer visitas más cortas, seleccionar Choose ciertos of temas para hablar, como hablar del, no sé, del And clima, you could also invest in other relationships, y así y dedicarte a otras relaciones más nutritivas, more emotionally nourishing relationships. más nutritivas emocionalmente. Okay. The second type of relationship would be a relationship that can be repaired. El segundo tipo de relación podría ser el de una relación que se And puede what does it reparar, mean? una relación que se puede reparar. Um, ¿Y qué significará? this is a relationship where people are able to listen to each other, Es esta relación en la que las personas pueden escucharse where there is a desired and action towards change. y hay deseo y acción hacia el cambio. In this type of relationship, there may be some degrees of closeness. En este tipo de relación puede haber algún grado de cercanía, You could have a partial or total reconciliation. donde puede haber una reconciliación, bien sea parcial o total. So, with those examples, that's why having a representative of the father in that therapy we mentioned was Por so wrong. eso, por eso el tema este de tener un representante del padre en la familia, de la terapia que hablamos antes, constelación familiar, era tan equivocada. You shouldn't reconcile to somebody just because of their title, like mom or dad. No deberías reconciliarte con nadie simplemente por el título que tenía papá, mamá, But etcétera, because of your desire sino por un deseo. plus their desire and action towards Y no reconciliation. solo tu deseo, sino el deseo de las personas también y la acción hacia esa And the reconciliación. Bible in Proverbs 29:29 La Biblia dice en Proverbios 28:13, says that he who confesses and lets go will obtain mercy. donde dice, el que confiesa y abandona, alcanzará misericordia. And the third kind of relationship would be a abusive relationship.
Luego está el tercer tipo de relación, la abusiva deliberadamente. This is a relationship that hurts without willingness to listen and without action to change. Es el tipo de relación en el que te hieren, sin disposición a escuchar ni acción para And cambiar. in this case, withdrawal may be the only way to protect yourself. En este tipo de casos, la retirada puede ser la única forma de protegerte. It's important to notice that this withdrawal should be done for self-protection Es importante reconocer que este tipo de retirada se hace es por autoprotección and not as a blackmail mechanism in order to change somebody. y no como un mecanismo de chantaje para cambiar a alguien. El hecho de retirarte. Because no one can force anyone to acknowledge a mistake or to apologize. Porque francamente nadie puede convencer a nadie de darse cuenta de errores o de disculparse por algo. If we remember from Steps to Christ, for example, Si recordamos cosas leídas repentance is a voluntary act. en el camino a Cristo, el So arrepentimiento es un acto it's voluntario. important to remember that forgiving and reconciling are two different things. Por lo tanto, es importante recordar que perdonar y reconciliar son dos cosas diferentes. As we said, reconciliation happens when two or more people reflect on the problem. Como decíamos, la reconciliación ocurre cuando dos o más personas reflexionan sobre un And when problema they agree to reconnect. y concuerdan o acuerdan If only one of the parties decide to do this, en reconectar. Si solo una de las partes if decide one doesn't hacerlo, reflect on the problem, o sea, si la otra parte no reflexiona if sobre el they don't make a problema, change, si no hacen un cambio, the one who decided to return to the relationship put la, themselves in per- danger. la persona que decidió regresar a la relación es la que se pone en peligro. So we have to work with reality. Por lo tanto, es necesario trabajar con lo que es real. Also, we have a difference between fights Tenemos temas and de boundaries. peleas y límites. Fights often break out in an attempt to convince the other person. Las peleas a menudo surgen en un intento por convencer a And la otra instead of persona. trying to fix people, we should learn to set boundaries. En lugar de intentar estar arreglando personas, deberíamos aprender a establecer límites. The desire to control the other person can be more frequent in women or in Christians Y este deseo de controlar a las otras personas es más frecuente en because they y want to save cristianos, people. mujeres y cristianos, porque They want to fix them. quieren salvar personas, Like arreglarlas. the princess who kisses the frog and he becomes a prince. Como la princesa que besa el sapo y se convierte en príncipe, And in fact, this is a form of control. que de hecho es una forma de control. Different from that are the boundaries. Luego, fuera de las peleas están los límites. Boundaries have the function of protecting what is our minimum acceptable. Los límites, por su parte, contrario a la pelea, tienen la función de proteger lo que es When nuestro. people fight, it can happen that they argue without getting to the heart of the problem. Cuando las personas pelean, puede suceder que discutan sin llegar al fondo del problema y sin Without resolverlo. resolving it. O sea, sí, exacto, sin People can be resolverlo. arguing for a long time Las personas pueden discutir durante mucho tiempo and never reach a conclusion or peace. y nunca llegar a una conclusión o a la paz. And the person could say, well, La persona diría, me you humillas, humiliate me, you have no respect for my opinion, and that's horrible. me humillas, no me respetas, no respetas mi opinión, es And I horrible can't accept that. y no lo puedo aceptar. If this is a fight, an example of a fight, Esto es un and ejemplo a de boundary pelea. would be acting as if it were in fact unacceptable for you. Un ejemplo de límite sería, When we set a boundary, we set a condition for
Exacto. ourselves, Cuando colocamos un límite, establecemos una condición not para for the nosotros other mismos, person. no para la otra persona. It would be like this. Un otro ejemplo. So I'm telling to myself, when this happens again, I'm going to do something to protect myself. A veces nos decimos, cuando esto me vuelva a suceder, voy a hacer algo para It protegerme. could be going away, or it could be saying no, Podría, no sé, alejarse, decir it could no, be to leave. irte. And you, of course, can communicate. You can say what you feel to the other person, Puedes comunicar lo que deseas y lo que sientes, but without expecting the person to change or agree with your decisions. pero sin esperar que la persona cambie o concuerde con tus decisiones. And this is difficult because it requires you to be bold, Esto es difícil porque requiere valentía. because boundaries put relationships in check. Los límites ponen las relaciones en jaque. By doing it, you can lose that relationship. Puedes perder una relación al colocar So límites. you have to bet that the relationship will survive that limit. Terminas apostando a que la relación podrá o no sobrevivir a ese límite And after colocado. that may come emotional blackmail and guilt. Todo que lo que viene después de eso puede venir un chantaje And it's your job emocional, to sustain the limit. un sentimiento de culpa, pero es tu trabajo And mantener it's el important límite. to understand Es importante entender, that other people can deal with suffering and with disappointment. es importante entender que otras personas también pueden lidiar con el sufrimiento y la decepción. We can disobey and we can disappoint. O sea, podemos decepcionar, sí podemos So we decepcionar. can also understand that we can expect different things from different people. La decepción no matará a nadie. También podemos entender que We podemos can esperar cosas think diferentes. about what is the level of relationship I can maintain with this person. Sabemos que podemos esperar cosas diferentes de diferentes personas, como qué Or nivel de if I relación, want to have a relationship with this person, qué nivel de relación quiero tener con esta persona. ¿Quiero mantener en realidad esta because some relación? relationships will be deeper and some more superficial. Porque algunas relaciones son más superficiales, otras son más Some will profundas. be opener and others with more boundaries. Otras un poco más abiertas, otras con un poco más de límites. Probably you have heard about traumas, Probablemente ya han escuchado acerca de los traumas. and we mentioned that being in a healthy family doesn't prevent you from having trauma. Como dijimos en la presentación anterior, las familias que funcionan no te garantizan que vas a estar libre de traumas. Yeah, trauma can't be avoided by the caregivers No sufrir traumas puede ser because algo it's not just que se puede about what conseguir, happened to us, pero es que no tiene solamente que ver con but cosas it que nos has to do with pasan, the interpretation we make of what has happened to us, sino que también a veces depende de la interpretación que le damos a algo que nos ocurrió. how we internalize it, Cómo how we internalizamos, feel, what cómo me happened. siento, Mhm. qué fue lo que realmente And pasó. some authors, they say that trauma is the loss of the ability to trust. Y algunas personas, algunos escritores o escritoras dicen que el trauma es perder la capacidad de confiar. This lack of trust is linked to some defense mechanisms. Yes, people will develop Esta those pérdida de confianza defense está vinculada a mechanisms to algunos defend mecanismos. themselves from further hurt. Esta pérdida de confianza está vinculada a algunos mecanismos de defensa que la persona desarrolla And para these defenderse. mechanisms can end up hurting other people Estos mecanismos a veces pueden terminar lastimando a otras and personas blocking the traumatized person's life and happiness. y bloqueando la vida y la felicidad de la persona traumatizada. We won't have time to elaborate on those mechanisms, No vamos a tener tiempo para profundizar en estos mecanismos, but some people asked me to share some books pero bueno, ya algunos me pidieron que comparta algunos de los suggestions, títulos de los libros. and I will do it later.
y bueno, lo haré más So tarde. we could have our own personal studies on the topic. Así cada quien puede estudiar por su cuenta. Um, and it happens that there are people who hurt others Hay personas que lastiman a otros, and they justify it by saying that they do it because they are traumatized. y lo justifican diciendo que lo hacen porque están It happens traumatizadas. frequently. Pasa muy But frecuentemente. traumas are a starting point. Los traumas son puntos de It partida. shouldn't be the place where we stay, where we stagnate. No debería ser el lugar donde nos quedemos It estancados. shouldn't be the place where we become comfortable to hurt people. No debería ser el lugar donde nos sentimos cómodos, lastimando a otros. Because this idea that what we go through during through because the idea that we go through that I the idea that what we go through in childhood will determine our destiny is wrong. La idea de que lo que experimentamos y vivimos durante nuestra infancia determinará nuestro futuro está equivocada, Because influencing and determining are different things. porque influenciar y determinar son cosas And we diferentes. are all responsible for doing something with what has been done to Y us. todos somos responsables de hacer algo con lo que nos ha sido hecho. So, if you decide to break a cycle, Así que si decides romper un ciclo, what do you do when we decide to give us some space? ¿qué hacemos cuando decidimos darnos cierto espacio? This is a process that takes time. Es un proceso que toma tiempo. We have to take small steps with the small acts of change. Necesitamos, And it's easier if you have some support to do it. es más fácil si comenzamos It could con be algo de ayuda. professional, Puede ser con some una people profesional, who can give you good relationships, alguien con quien puedas tener una relación buena, and or books, for o example, libros. or Romper, books. um, when you take the step to restart your life, cuando se da este paso de recomenzar tu vida, it's important to let go of our ideal self es importante dejar ir nuestro yo ideal, because we gain some satisfaction from meeting this ideal of well-adjusted, well-behaved, and well-regarded child. em, al aprender a moldearnos para cumplir con las expectativas de un niño o niña bien portado, ajustado, Often, when we let go considerado. of certain family expectations, A menudo cuando dejamos ir ciertas expectativas familiares, we can be interpreted as problematic, ungrateful, or rebellious. muchas veces somos interpretados como problemáticos, ingratos, egoístas, rebeldes. And getting out of this position as the wonderful child can be Y difficult, salir de esta posición de ser la hija, el hijo maravilloso, but puede ser difícil, it's worth it embracing a more realistic perspective of ourselves pero vale la pena abrazar una perspectiva más realista de nosotros because we are mismos, not wonderful, we are not porque no perfect. somos ni maravillosos ni perfectos, So, como se nos espera. and what does it mean to honor your parents? ¿Qué significa entonces Does it honrar mean that you have to obey them, their every wish for your lives? a tus padres? ¿Obedecer todos sus deseos la vida entera? Does it mean that you have to accept their religion as your own? ¿Aceptar la religión de tus padres como Is it to si give fuera la in tuya? to a mother who has no other satisfaction in life than her children? ¿Será el ceder ante una madre que no tiene otra satisfacción en la vida más que sus hijos? So it
It's hard to step into the unknown. Unknown. Es difícil aventurarse a lo desconocido. Sometimes we prefer the certainty of what we know Muchas veces preferimos la certeza de un sufrimiento conocido than the uncertainty of what might happen. que la incertidumbre de lo que pueda suceder. So when you choose to break a cycle or a relationship, Entonces, cuando se decide romper un ciclo de una relación, we saw that we have to let go those ideas of perfection related to ourselves. bueno, veníamos hablando de dejar ir estas ideas de perfeccionismo acerca de nosotros mismos And accept to be called rebellious and selfish. y aceptar que se nos va a llamar rebeldes, And it's okay. egoístas, y está todo bien. And self-care is also very important, Pero el autocuidado es muy, muy importante, especially if you were socialized to care for others. especialmente si eres una persona que fue socializada para cuidar de If we los say demás, simply take para care cuidar de of otros. yourself, Si te dijéramos, cuídate, we cuídate a ti have a mismo, false version of this hay, statement. hay una forma, una falacia neoliberal que podríamos tener Because de eso. false self-care is when I think I don't need anyone else. Se cortó. El falso autocuidado es cuando pienso que no necesito de nadie más, That I have to stand in front of everyone else, me first. de que debo estar al frente de todos los demás, yo primero. And it's not about that. Y no se trata de eso. Healthy self-care is about me too. El autocuidado saludable se trata de yo también. Yes, me too and not me first. O sea, yo también y no yo primero. There, this neoliberal self-care about self-indulgence Pero este autocuidado neoliberal del que hablábamos está basado en la that's not autocomplacencia practicable for everyone. y no es practicable para todos. It's based on consumerism, on appearance, Está basado en el consumismo y en la apariencia. and also in the idea that I deserve things. Y está impregnado de la idea del So merecimiento. I could Me merezco be esto. taking care of myself. I deserve that. I will buy that expensive thing. Me voy a comprar esto porque me lo merezco, porque trabajo duro, etcétera. Or you can also think that you could let go of some obligations and take a premium bath. Es como creer, bueno, ¿sabes qué? Me voy a desentender de cierta obligación But it doesn't y consider that not all women, not all people have the opportunity to do this. pero hay que recordar, no todas las mujeres, no todas las personas pueden hacer eso, tienen cómo hacer eso. Because by simply leaving some tasks aside, Porque el hecho de simplemente dejar algunas tareas de a lado, child could go without food, no sé, tu hijo o hija podría quedarse or sin you could comida lose your job and not be able to provide for your family. o perder el trabajo, no poder proveer para tu familia. So we see that self-care also requires issues that go beyond the individual, Así que vemos que el autocuidado, el real, también requiere de aspectos que whether van más allá del individuo, whether it could be a support network ya sea una red de apoyo, ah, or sí, una red de adequate apoyo, living conditions through public policies. o condiciones de vida adecuada a We través need to de understand that we políticas can help públicas, people to heal. podemos ayudar a las personas a sanar. For example, if we think about mothers overloaded by care at work, Si pensamos, por ejemplo, en madres que están sobrecargadas con trabajos de we cuidado, could understand that this child isn't hers. te puedes dar cuenta que This child ours, ay, no and se we have entiende lo to que dice. help each other. Este niño también necesita ayuda, creo que dijo. In our society, Tenemos que we don't ayudarnos unos a focus otros. only
on their families and children. En la sociedad, me perdí. Living their own projects and education. En nuestra sociedad, las mujeres adultas se enfocan solo en sus familias y en Their sus hijos, personal development, their friendships, dejando atrás sus propios proyectos de educación, amistades, desarrollo personal, or their collective life, they vida, just put it aside. vida colectiva, todo esto lo dejan a un lado. So when you decide to live a new life, you also need to develop these things. Por lo tanto, cuando decides comenzar de nuevo, tienes que también desarrollar todas estas cosas que habías estado dejando. To some interest, to open up people, Abrirte a la gente, and etcétera. I would like to close with this quote. Me gustaría cerrar con This una is from cita. the same chapter we read before. Es del mismo capítulo que estábamos leyendo antes y el deseo a todas las gentes. When Jesus is asked, when Jesus says, "Who are my brethren?" Es un texto sobre cuando Jesús pregunta, ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son mis So hermanos? for those who have to go through this hard but regarding way, Entonces, para aquellos y aquellas que tienen que pasar por este camino we have this difícil, promise. pero gratificante, tenemos una Those who promesa. accept Christ as their personal savior are Los not que, left as orphans to bear los the que, trials of life alone. He receives them as members of the heavenly life. He asks them to call his Father their Father. They are his little ones, dear to the heart of God, bound to him by the most tender and abiding ties. He has toward them an exceeding tenderness, as far surpassing what our father or mother has felt towards us in our helplessness, and the divine is above the human. los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados como huérfanos para soportar solas las pruebas de la vida. Las recibe como miembros de la familia celestial. Él les pide que llamen a su Dios en el cielo. Son sus pequeñitos y pequeñitas, queridos y queridas para él o para ella, Dios en el corazón de Dios, unidos a Dios por los lazos más tiernos y Thank you. Let's duraderos. pray. Tienen hacia ellos una ternura excedente que supera en gran medida lo que nuestro padre o madre han sentido por nosotros en nuestra indefensión, tal como lo divino es superior a lo humano. Dear God, thank you for the opportunity to be gathered in this camp meeting. Dios, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este We've been campestre. blessed by the message. Hemos sido tan We bendecidos love por el every mensaje, one who is working to make this real. bendecidos tanto por cada persona que trabajó para que esto fuera real. Let us help more and more. Let us help us to learn more and more about you Ayúdanos a aprender cada vez más acerca de ti and more about the relationships we have with you and with other people. y más acerca de las relaciones que tenemos contigo y con las otras personas. En el nombre de Jesús. Amén.